¿Qué tal amigos? Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente dispositivo. Se trata de un cautín que pueden utilizar para diferentes aplicaciones como de soldar componentes en tarjetas electrónicas, soldar diodos integrados, transistores, resistencias, soldar cables en diferente calibre, estañar piezas, entre otras utilidades. Para este proyecto se necesita un transformador que entregue una corriente superior a 3 amperios dado que vamos a modificar la salida a más de 36 amperios. Debemos verificar que el transformador se encuentre en buenas condiciones midiendo corriente y voltaje en el secundario. En caso contrario, se procederá a hacer el cálculo para volver a embobinar. Si esta situación se presenta, desenrollamos el primario contando el número de espiras y así podremos guiarnos para saber con más precisión la cantidad de vueltas que posee el devanado primario. Para el devanado secundario se requiere al menos de 1 metro de alambre conductor de cobre o aluminio calibre 12 sin importar si es desnudo o aislado. Este otro componente es un pulsador para timbre y nos servirá para dejar calentar el cautín hasta donde se desee. El cable que aprecian en la imagen será empleado para las conexiones a la corriente alterna. Esta regleta de conexión o bornera se empleará para sujetar los dos cables terminales entre el cautín y la punta que nos servirá para soldar. La regleta de conexión se consigue en un almacén de componentes eléctricos. Esta será la punta que nos servirá para el acople a la bornera. El calibre que hemos de usar será dado según la necesidad. Va de calibre 12 hasta una reducción a calibre 18 según la experiencia que ha adquirido. Si ustedes desean pueden utilizar caimanes. Será indispensable usar cable de conexión a corriente alterna. Este lo pueden sustraer de algún aparato en desuso. Ya con estos materiales procederemos a desmontar las chapas del transformador. Ahora verificamos las dimensiones de la chapa y la formaleta. El transformador que se ha desmontado es tipo acorazado. Apreciamos que en la cara A se obtiene una medida de 20 milímetros. Para la cara B se obtiene una medida de 34 milímetros con un total de 60 chapas en forma de E y 60 chapas en forma de I. A la columna central se le denominará área de sección transversal. Para aprender a diferenciar, esta será la cara A y esta otra la cara B. Ya que saben esto, procederemos al montaje del bobinado secundario. Se empieza la bobina por el lado derecho y se termina por el lado izquierdo con un total de 6 espiras. Pueden ser más según la condición del conductor. Para este caso emplea alambre conductor AWG12 con un aislamiento no adecuado para este trabajo, así que lo mejor es trabajar alambre de un calibre más grueso empleando cable aislante termopar. Estos cables por lo general son hechos en fibra de vidrio, por ese motivo soportan temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Considerando este detalle pasemos a la tabla AWG, la cual es separada en dos secciones. Apreciando las características de la tabla vemos que en la columna AWG hay unos números. Esos números nos servirán de referencia para buscar un alambre adecuado a nuestra necesidad. He colocado un alambre en el micrómetro para saber el diámetro en milímetros. La medida que nos arroja es de 1,40 milímetros. Verificamos en la tabla y el que más se aproxima es un calibre 15 con un diámetro de 1,450 milímetros. En la columna 3 indica la sección del conductor en milímetros al cuadrado. Si seguimos podemos apreciar los datos restantes hasta el número 7, que es la capacidad en amperios que soporta el conductor sin sufrir recalentamiento. Justo este detalle lo usaremos a favor nuestro. En esta imagen se ve la punta que será empleada en el cautín. A mayor diámetro en la punta induciremos poco calor, ya que los electrones no tendrán dificultad al circular por ella, pero al caso contrario, menos diámetro, los electrones se verán forzados a circular generando fricción entre las paredes del conductor. Esa energía se libera en forma de calor. Para poder hacer los cálculos del cautín he diseñado el triángulo de potencia, donde potencia es igual a voltaje por intensidad, voltaje es igual a potencia sobre intensidad e intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Debemos verificar el voltaje que nos suministra la red local para poder hacer el cálculo de forma correcta. En caso que sea necesario hacer la bobina primaria, recomiendo encarecidamente que el alambre conductor esté en buenas condiciones. Hacer las espiras lo más apretado y parejo que se pueda, sin remontar espiras una sobre otra. Estos datos son los que emplearemos para hacer el cálculo: voltaje, potencia, intensidad, número de espiras, secciones, constante y eficiencia del transformador. En esta parte tenemos el voltaje del primario, que es el mismo de la red, en mi caso 127 voltios. El voltaje de la red no es parejo todo el tiempo, por tal motivo le sumamos 1 a 2 voltios de más para garantizar que el devanado primario soporte la tensión de la red sin problema. Comenzamos el primer dato, que es la sección del núcleo. Sección del núcleo estará dado por S igual lado A por lado B. Este dato lo sabemos desde el comienzo del video. El resultado es 6,8 centímetros al cuadrado. La potencia del transformador no es nada más que la sección del núcleo elevada al cuadrado. La potencia del transformador será 46,24 voltiamperios, o también denominado vatios. A mayor potencia el transformador, mejor será la condición en temperatura. Para la potencia del secundario se debe tener en cuenta que si reducimos el voltaje a la mitad incrementaríamos el amperaje al doble. Esto se logra cortando el conductor a la mitad, dando solamente la mitad de las vueltas. Pero el cálculo sería no de 1 voltio sino de 0,5 voltios y 92,48 amperios. Así conservaríamos la potencia real del transformador. Para la potencia del primario dividimos el dato anterior con la eficiencia del transformador.
Esto nos arroja como resultado 54,4 voltiamperios. El área de la columna interna S será igual a la constante 1,5 por raíz de la potencia 1. Si miramos, potencia 1 es 54,4 voltiamperios, entonces necesitaremos un área de 11,6 centímetros. Este dato se tendrá en cuenta en otro video, por ahora no lo necesitamos. Este sí junto con los otros. Espiras por voltio del primario estará dado por N1 igual a la constante 32 sobre la raíz de 54,4 voltiamperios. Entonces el número de espiras del primario será de 4,33 espiras por voltio. Las espiras por voltio del secundario se trabaja con la constante 33,6 sobre la raíz de la potencia del primario. El resultado para este caso es de 4,55 espiras por voltio. El número de espiras del bobinado primario será el número de espiras por voltio del primario por el voltaje del primario con un total de 552 espiras. Para el número de espiras del secundario se determinan 4 espiras. Este dato se puede reducir a 2 espiras colocando el alambre en doble, en triple o hasta 4 hilos conductores en la formaleta. Esto dependerá del calor que se desee hacer circular por la punta del cautín. El calibre del hilo conductor primario lo trabajamos en base a la intensidad, donde intensidad es igual a potencia del primario sobre el voltaje del primario. La intensidad es 0,42 amperios. En la tabla nos indica un calibre 25 que conduce una corriente de 0,46 amperios. Recomiendo que no usen un calibre más delgado porque se recalentaría el devanado primario. En caso que el número de vueltas llegue a la mitad del recorrido, les recomiendo completar el recorrido con vueltas de más. Esto con el fin de aprovechar el espacio restante. Unas vueltas de más no les afectará a la bobina primaria antes mejor. El calibre para el secundario estará dado por intensidad igual a potencia del secundario sobre voltaje del secundario. El resultado es 46,24 amperios. Si apreciamos en la tabla AWG, el calibre ideal será AWG número 5 que conduce 48 amperios. Este calibre puede ser modificado según creamos conveniente respetando así los resultados en el cálculo. Con estos datos podemos empezar a armar el cautín. Primero se montan las chapas en forma de E y luego las chapas en forma de I. Iremos trocando por cara y cara las chapas en forma de E hasta completar el espacio de la formaleta. Con ayuda de un par de prensas insertamos las chapas restantes. Esto se debe hacer porque al momento que se desarma el transformador las chapas se alcanzan a doblar. Ahora vamos colocando las chapas en forma de I en los espacios por cara y cara. Si se desea se puede cortar una parte del conductor secundario para generar más calor. Insertamos las regletas de conexión y en los orificios restantes insertamos la punta que servirá para hacer las soldaduras. Podemos apreciar las dos puntas del devanado primario, en donde será conectada la corriente alterna. Esta será la apariencia del cautín terminado. Verificamos el voltaje en las puntas del secundario y el resultado es el que se esperaba. Ahora les enseñaré a conectar el pulsador de timbre. Cruzamos la parte desnuda por uno de los orificios de conexión. Giramos el tornillo para que las láminas hagan presión sobre el alambre. Con otro trozo de cable repetimos la misma operación en el orificio. Hacemos la conexión de un cable hacia la alterna y el otro hacia una punta del devanado primario. La otra punta del devanado irá conectada a la corriente alterna. Ahora veamos cómo funciona. Al comienzo, como todo, se cometieron varios errores que se han ido corrigiendo. Por ejemplo, es necesario el pulsador para no tener que estar desconectando el dispositivo. Otro error fue que se sobrecalentaba el devanado secundario debido a que el conductor era muy delgado. Aunque se experimentó con puntas de diversos materiales, las más adecuadas resultaron ser las de cobre. En mi segundo intento coloqué el alambre en doble haciendo el reemplazo de las regletas por unas de mayor dimensión mejorando los resultados. Un tercer intento fue necesario para obtener resultados que saltan a la vista. No conforme con esto he decidido experimentar con un alambre conductor más grueso. El calibre de mayor dimensión que pude conseguir fue un calibre AWG número 8 con un diámetro de 3,02 milímetros. Verificando la tabla vemos que tiene una capacidad de 24 amperios, siendo necesario eliminar el aislante por razones obvias. Ahora el otro problema que surge es que al ser un calibre más grueso es necesario construir un bloque de madera, con las dimensiones de la sección del secundario que servirá de soporte para hacer la bobina. No se les ocurra hacer la bobina en la misma formaleta ya que se puede averiar. En mi caso estoy empleando la formaleta original y fue necesario hacerle algunas reparaciones. Esta es la bobina ya moldeada. Se me ocurrió pesar la que desmonté con un peso neto de 58 gramos y la nueva con un peso de 85 gramos. La diferencia fue de 27 gramos. Ahora procedo a renovar la cinta. Se puede dar el caso que tengan un núcleo con soldadura y les sea ideal para este propósito. Lo único que deben hacer es cortar una de las partes soldadas con la ayuda de una cegueta u otra herramienta de corte. Ahora procedo a hacer el montaje de mi nuevo cautín usando una punta con un alambre calibre número 12. Veamos el resultado final. Notamos el rendimiento en este último, no solo derritiendo el estaño sobre una unión cola de rata, sino también haciendo una unión en 4 puntas. Con esto concluimos este proceso con la esperanza que este video sea de utilidad para ustedes. Agradezco la atención que han prestado.